yo les sugiero, mis hermanos, les aconsejo que si no puede quedarse, escuche las enseñanzas que son grabadas. Va a ser de enorme ayuda para que pueda usted captar el mensaje real de la carta a los Hebreos. Cuando uno abre esta carta, entonces, y empieza a leer la carta de los Hebreos, encontramos ahí algo muy diferente, ¿verdad?, a las demás epístolas. Que en esta carta no hay una presentación inicial de quién lo escribe, no hay una referencia tampoco de a quién se dirige, no hay un saludo inicial. Abres la carta y vemos que va directamente el autor a presentar el fundamento de todo su mensaje, que es justamente el versículo 1 al 3 de este primer capítulo. El autor se va a referir inicialmente a la palabra de Dios y en ella a Cristo. Ahora, no solamente a Cristo como el mensaje central de la palabra de Dios, de la Escritura, también menciona a Cristo como lo más central de todo. Dice que es el que hereda todo y que por él se hace el universo. Vimos también la semana pasada que esta carta, a diferencia de una epístola, es como un sermón, ¿verdad? Toda esta carta se presenta, se expone como un sermón. Al final de esta carta, dice el autor de Hebreos, que os ruego, hermanos, que soportéis, y habla en términos de exhortación. El apóstol Pablo usa esa palabra también cuando se refiere a un sermón. Así que esta carta, hermanos, básicamente es un sermón. Va a estar dotado de palabras de exhortación, de mucha doctrina, pero también, como hemos visto la semana pasada, también de mucho consejo pastoral. Los 3 primeros versículos de esta carta nos hablan de que Cristo es superior a todos y en todo. Y ese es justamente el tema de la carta, la supremacía de Cristo. Ahora, hay 3 aspectos principales en esa supremacía de Cristo: su preparación, su presentación y su preeminencia. Entre el día de hoy y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver los 2 primeros. Hebreos 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se dice, mis hermanos, que estas primeras líneas de la carta a los Hebreos constituyen una de las porciones más hermosas de todo el texto griego. Acá está expresado en un tono sonoro, en un marco, digamos, casi musical. Este autor inicia esta carta con una oración elegante en su composición, elegante en su dicción, y ha elegido sabiamente cada palabra. Este versículo 1 en el original está formado solamente de 5 palabras. Cada una de ellas arranca con la misma letra y dándole tal sonoridad al ser pronunciado, y ya llama la atención de inmediato a lo que el autor quiere decir. Pero hermanos, lo más hermoso de este pasaje no es la forma como fue compuesta, sino el mensaje y lo que está diciendo el autor. Y lo que acá indica el autor es lo siguiente: que Dios nos ha hablado final y de forma definitiva en su Hijo Cristo. Dios ha hablado final y de forma definitiva, plena, perfecta, en su Hijo, en Cristo. Desde que arrancamos esta carta, encontramos que el autor presenta a Cristo como superior. Ahora, eso no solamente en el sentido de que es mejor, es perfecto ante todo lo demás,
también apunta a algo que es pleno, a la plenitud, a la realidad, al cumplimiento de algo que estaba solamente en promesa. Y eso, hermanos, es lo que encontramos en estas primeras líneas de la carta. Acá se trata de un aspecto fundamental de la fe cristiana, la revelación de Dios, su palabra, la Biblia. Estos versículos entonces nos van a hablar sobre Cristo Jesús como la revelación suprema de Dios a los hombres. En particular, el día de hoy vamos a ver un contraste. ¿Cuál, pastor? Entre la revelación de Dios en el pasado y actualmente dada en el Hijo Cristo. Así que veamos ese contraste entre la revelación dada en el pasado y la revelación en el Señor Jesucristo. Cito una vez más el versículo 1 y lo que ahora voy a hacer es tomar palabra por palabra. Esas 5 palabras voy a tomar porque es riquísimo el texto para ver de qué está hablando el autor. Dice el versículo 1 una vez más: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Veamos cómo inicia esto. Dios habiendo hablado. Cito a Luis Berkhoff, que comenta al respecto. Dice él: la distancia tan grande entre Dios y la criatura, la diferencia que hay entre Dios y la criatura, dice él, hace necesario que Él se revele para poder ser conocido. Sin la revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor grado de conocimiento de Dios. Solo Dios puede ser conocido si le place a Él revelarse y hasta dónde le place a Él revelarse. O sea que, hermanos, el hombre jamás hubiera conocido algo de Dios si Dios no hubiera querido revelarse ante el hombre. Aunque el hombre pudiese conocer a Dios viendo la creación, viendo sus obras, aún eso sería porque Dios decide revelarse. Aunque el hombre tiene una conciencia y de igual manera el hombre pudiera entender algo del Señor en aquel sentido interno que todo hombre tiene de su existencia, de lo moral, de lo bueno y lo malo llamado conciencia, el hombre pudiera entender a Dios, pero aún con todo es porque Dios lo quiso. Dios ha dejado impreso en cada corazón del hombre algo que le lleva a intuir que hay un creador. Sin embargo, hermanos, no es de este hablar de Dios, no es de esta revelación que se refiere el autor de la carta. Es decir, él no se está refiriendo a lo que llamamos revelación general de Dios. Él se está refiriendo a otro aspecto. Se refiere a la revelación especial de Dios mismo. Ahora, decía al principio, esto ya se ha enseñado en la tarde en la iglesia, revelación general y revelación especial. ¿Qué es eso, pastor? Para los que tal vez no hayan escuchado el tema, son 2 formas por las cuales Dios ha escogido revelarse a los hombres, a la humanidad. La revelación general se refiere a las verdades generales que pueden ser entendidas de Dios a través de la naturaleza, de todo lo creado, de la providencia y también de la conciencia. Pero la especial se refiere a esas verdades más específicas que apuntan a salvación y son entendidas por medios sobrenaturales. Revelación especial, repito, apunta es para salvación. Vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, incluía la aparición física de Dios, sueños, visiones, la palabra de Dios, que es importantísima, y sobre todo Jesucristo.
Y aquí alguien dirá, ¿y por qué está incluida en la especial la palabra de Dios, pastor, si usted ha indicado que es de un obrar sobrenatural? Justamente, hermano, porque la palabra de Dios es un obrar sobrenatural. Ha sido inspirada por Dios, de origen divino, y aún con todo eso, respetando el estilo, cada personalidad propia del autor humano. Acerca de esta distinción entre lo general y lo especial, cito a B.B. Barfield, dice lo siguiente: la primera, es decir, la general, dice él, generalmente se dirige a todas las criaturas inteligentes, y por tanto gozan de ella todos los hombres, la general. La segunda, es decir, la especial, se dirige a una clase especial de pecadores a los cuales Dios quiere hacer conocer su salvación. La primera tiene por objeto satisfacer la necesidad natural de las criaturas de conocer a Dios. La segunda, rescatar del pecado y sus conciencias a los caídos y deformados pecadores. Así que este Dios, habiendo hablado, se refiere a lo segundo, a la revelación especial que Dios hizo de sí mismo para darse a conocer para salvación de pecadores. Y es Dios quien principia esto, es Dios quien da el primer paso, Él inicia esa revelación para salvación de pecadores. Es Dios quien quiso poner por escrito entonces su revelación especial para salvación, y lo ha hecho ahora en su totalidad. Fue iniciativa de Dios el registro escrito de su palabra, hermanos. Fue iniciativa divina. Fue Dios mismo el que inicia la recolección de cada palabra y le fue dada al hombre de manera progresiva. El autor de esta carta, entonces, presenta esta revelación especial en dos etapas. Una primera, Antiguo Testamento; una segunda, Nuevo Testamento. Veamos sobre todo el día de hoy cómo se entiende esa revelación en el Antiguo. Es decir que vamos a ver cómo entender, pastor, ¿qué ocurrió en el Antiguo Pacto? ¿Cómo es que se entiende su revelación? ¿A quién apuntaba? ¿Cómo llegó? Es el punto. Hebreos 1:1, una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La idea acá del texto es que este hablar ya se dio. Es una indicación de cómo Dios escribió el Antiguo Testamento. ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su propósito? Era preparar para la venida de Cristo. Esto ya fuese por profecía, por tipologías, por principios, por mandamiento o cualquier cosa, la cual preparaba la mente del hombre para la idea suprema de Cristo. Es decir que este hablar indica que ya se dio. Cuando uno contrasta con el versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, nos da también a entender que hubo una pausa entre la primera etapa y esta última etapa. Dios, habiendo hablado, fue algo que se dijo, pero en estos últimos días, indica el autor, ahora Dios ha hablado por el Hijo. Se fue recopilando entonces de manera escrita lo que Dios revelaba en su palabra. Y todo esto, hermanos, encontramos que va acompañado de actos divinos progresivamente entendidos en la redención. Pero todo esto tiene un hilo conductor. Hay un hilo conductor que va engranando toda esta secuencia redentora de esta sección revelativa de Dios. Ese hilo conductor se encuentra en Génesis 3, versículo 15. Ahí inicia todo este camino de revelación.
Dice ahí el texto 3:15 de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El hilo conductor de los actos de redención de Dios arranca aquí, hermanos, en la esperanza, en la promesa de que vendría de la simiente de la mujer alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aparte de ahí, los actos de redención de Dios son registrados en la Biblia y van creciendo en revelación, van aumentando en luz, van dando más claridad a dónde apuntaba eso. Es el hilo conductor de toda esta parte inicial de cómo Dios se revela. Entonces vamos a ver que se van registrando, se van sumando a esta etapa actos divinos que van apuntando a una esperanza, van llevándonos a un cumplimiento. Estos actos divinos, entonces, han sido recopilados en esta primera etapa de la revelación y han sido condensados brevemente de una manera: la teología del pacto. Voy a hacer un pequeño resumen. Esto es amplísimo, es amplio, es más, lo van a ver casi un año en las tardes, pero ¿a qué me refiero con este resumen del pacto que hace Dios con los hombres? Cuando Dios se empieza a revelar, entonces, vemos en este texto que hemos leído que principia una esperanza, vendría un redentor. Luego vemos que hace un pacto con Noé. Lo que vemos en ese pacto es una promesa de que la tierra será preservada para que se pueda cumplir esa promesa que se dio. Que Dios no traería más juicio a esta tierra hasta que se cumpla esa promesa. Más adelante, el pacto con Abraham, que en su simiente serían, ¿qué dice? Todas las naciones benditas. En su simiente, como dice Pablo, en singular, que en su simiente se harán todo lo que se prometió. Vemos luego el pacto con Moisés, cómo se regula, cómo se legisla ahí en una comunidad que ha sido formada y que tiene un fin fundamental. Dios lo escogió para preservar el linaje para que llegue la promesa. Y vemos luego el pacto con David, y ahí uno puede entender aún con más luz la promesa, que ese redentor prometido sería un rey cuyo trono jamás caería, que sería eterno e inconmovible, y un rey que representaría a su pueblo eternamente. Ahora, toda esta revelación condensada, todo esto que he dicho, se da en una etapa inicial, apunta a una promesa. Y es progresiva, uno lo va entendiendo de forma progresiva y apunta a un cumplimiento, la llegada de ese Redentor, Cristo. De ahí que hay un silencio entre esta primera etapa y la segunda etapa. Hay un silencio de 4 siglos. ¿Por qué, pastor, no hubo revelación en ese tiempo? Porque no había nada más que añadir. Ya se había desnudado las promesas y solo quedaba el cumplimiento. No había nada más que añadir hasta el cumplimiento. Ahora, ¿qué característica tiene el Antiguo Testamento donde se recopila esta revelación especial del Señor? Cuando uno ve el Antiguo Pacto, a pesar de ser hermoso, importante, con autoridad divina, también debe entender que está fragmentado y está incompleto. Fue dado más o menos en unos 1000 años, alrededor de ese tiempo, escrito en esa época por autores diversos,
encontramos en esta revelación que se fue construyendo entonces verdad tras verdad. Fue creciendo en luz, de menor a mayor grado de iluminación. Y fue mostrando con mayor luz a dónde es que nos llevaba los actos divinos. Fue, o sea, una revelación progresiva. John MacArthur dice al respecto: la revelación no se edificó de error a verdad, sino de verdad incompleta a verdad más completa, y permaneció incompleta hasta la culminación del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, la revelación divina que se da en el Antiguo Testamento es progresiva. Progresó de promesa a cumplimiento. Se prometió un Redentor y se ve luego ese cumplimiento. Llegó el Redentor. Cuando estamos indicando, hermano, que es inferior, no estamos diciendo que no se deba estudiar. No estamos indicando que no debas darle importancia a los pasajes del Antiguo Testamento, pero sí debe ser usted muy cuidadoso entender que toda la revelación del Antiguo Pacto apunta a un cumplimiento, apunta a una revelación mucho más clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, no solamente es algo progresivo. Cuando uno lee de muchas maneras, tal vez uno piense que solo apunta a formas. Sí, habla de que fue multiforme, de muchas maneras. Pero no solamente apunta a los modos como Dios habló al hombre, también apunta el cómo. Usó tipologías, usó sombras, usó símbolos, usó figuras, usó imágenes. Si uno no entiende esto de cómo Dios habló, usando tipologías, usando imágenes, usando sombras, puede errar, puede confundir, puede perder de vista la progresión de esta revelación. Muchos, lamentablemente, cuando van a un pasaje del Antiguo Testamento, ven un oficio, ven un mobiliario, ven una tipología y no puede entender que está apuntando a Cristo. Muchos creen que es para Él eso. Muchos creen, mira, acá me está hablando a mí. Se refiere de mí, pastor. Esto es para mí. No. Cuando uno entiende esto, sabe que apunta a Cristo. Muchos, por ejemplo, en el Salmo 2, cuando leen, pídeme, te daré, ¿no? La nación es, eso es para mí, pastor. Ahí Dios me está indicando que me va a levantar como misionero y iré al mundo a predicar. Apunta a Cristo. Es mesiánico. O Jeremías 33, uno lee ahí, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar para David un hijo de justicia, practicará el derecho. Pastor, ahí me está indicando que de la iglesia saldrá un legislador, saldrá el presidente. No habla de ti, habla de Cristo. O cuando dice, abriré mi boca en parábolas, evocaré lo escondido del pasado. Algunos ven ese pasaje y dicen, ahí Dios me habla a mí como profeta contemporáneo, que yo voy a enseñar lo que otros no conocen. Esto apunta a Cristo, hermanos. Cuando uno va al Antiguo Testamento, debe entender que apunta a un cumplimiento. Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, fragmentado, o sea, de forma progresiva, de muchas maneras, o sea que apuntando a una promesa. Ahora dice, en otro tiempo. ¿Qué tiempo es esto que se refiere, hermanos? O sea, ¿a qué tiempo está indicando aquí el autor de Hebreos? Esta revelación, entonces, tiene un hilo conductor, que es la esperanza de la promesa de un Redentor.
y se pone en contraste con la revelación especial, superior en el Hijo. Estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es una referencia a que la era del cumplimiento de aquello que se estaba prometiendo llegó. De ahí que decimos que los últimos días inicia con la llegada de Cristo, con su primera venida. Se dio el cumplimiento de todo lo que se venía prometiendo. En estos últimos días, Dios ha hablado por el Hijo. ¿Qué días, pastor? Desde que se da el cumplimiento, es decir, la primera venida de Cristo. De aquel que se comenzó a anunciar en promesa, de aquel que se empezó a ver con más luz por los pactos, fue ese prometido, llegó, cumplió. He aquí los últimos días. Casi todos los autores del Nuevo Testamento indican esto. Por ejemplo, en el 9, esa carta, en el versículo 26, por favor, búscalo. En el 9 de Hebreos 26, dice ahí el autor al respecto: de otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, dice, ahora, en la consumación de los siglos, que es un término cambiable por los últimos días. O sea, los últimos días, los postreros días, o como dice el autor, es el final de los siglos. Estamos hablando de que inicia con la primera venida de Cristo. Así que el autor, cuando usa el término en otro tiempo, está presentando entonces esta revelación como que pertenece a una era previa, que corresponde a una era anterior, a una era donde había promesa, pero esta era es la del cumplimiento. Entonces, ¿cómo es que presenta el autor de Hebreos esta revelación como fragmentada, como progresiva? Dice, muchas veces, como multiforme, de muchas maneras. Y ahora como dada en otra era, en el tiempo anterior. Y luego sigue diciendo, en otro tiempo, a los padres. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se refiere con los padres? Algunos dicen que es los patriarcas. Sin embargo, por el contexto de esta carta, hermanos, se entiende que se está refiriendo a los antepasados de estos lectores. Recuerde que los que leían la carta eran judíos. Eran judíos. Esa revelación entonces fue dada en el pasado a un pueblo, a aquel pueblo, a los judíos. En esta discusión Pablo dice claramente, cuando le escribe a los Romanos 3, versículo 1 y 2, acá indica cuál fue el propósito de Dios con ese pueblo, los judíos. Pregunta Pablo acá, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice él, mucho. En todas maneras. Ahora mire esto. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, Dios usó sus antepasados en su primera etapa, en esa primera etapa de revelación, en el tiempo de las promesas, para que resguarden la revelación, para que resguarden la palabra. Eran los guardianes de la revelación. Pero cuando llega el cumplimiento, ya no sería así. Ya no haría falta un pueblo guardián. Así que, hermanos, en la primera etapa de la revelación hay progresión, es fragmentada y progresiva muchas veces, multiforme de muchas maneras, dada en otra era, en aquel tiempo, y ahora entregada como guardián de esa revelación a un pueblo.
Pero además dice el autor que fue entregada por intermediarios, por agentes humanos. Una vez más, 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, fragmentada de forma progresiva, y de muchas maneras, apuntando a la promesa, en otro tiempo, a los padres, ahora dice, por los profetas. Estos fueron los agentes humanos de la revelación en el pasado. Ahora, hermanos, estos hombres, esto hemos visto en Pedro ya, no tenían un mensaje propio, eran mediadores. El origen era divino. Ellos no traían su propio mensaje, su formulación propia de verdad religiosa. Ellos eran inspirados, traían un mensaje de origen divino. Segunda de Pedro 1, versículo 20-21, da luz acerca de esto. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué dice, hermanos? ¿Es de qué? Interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Santo Espíritu. Ahora, estos hombres muchas veces incluso no podían comprender el mensaje que ellos daban, porque no venía de ellos, venía de Dios. Mucho de lo que decían, ellos no lo verían cumplirse en su tiempo. Primero de Pedro 1, 10-12. Dice Pedro ahí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación esta, escudriñando qué persona, o sea, no entendían, y qué tiempo indicaba el Santo Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Ellos no entendían muchas veces lo que hablaban. ¿Por qué? Porque no eran sus palabras, eran de origen divino. Y ahora el autor de Hebreos va a contrastar con el tiempo postrero. Va a hacer un contraste entre la primera etapa y esta etapa presente. Dice el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo dice de forma breve, de forma directa, pero con un tremendo contraste. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, no existe una desconexión entre la primera revelación y la segunda. Hay una continuidad dada en promesa y cumplimiento. Hermano, si usted va al Antiguo Testamento y trata de ver en ella cumplimiento, es un gravísimo error. Allá hay promesa, acá hay cumplimiento. Si yo voy al antiguo pacto y trato de hallar en sus términos cumplimiento, es un gravísimo error. Muchos, por ejemplo, hacen esto. Siguen mirando al pueblo judío como el propósito de Dios. Están viendo cumplimiento donde aún no lo hay. Otros ven el Nuevo Testamento como un pequeño, simplemente, ¿no?, corchete, paréntesis, dentro del plan redentor de Dios. Otros miran el Antiguo Testamento y ven ahí las grandes batallas ganadas por aquel pueblo y se enfocan en ese pueblo. Se enfocan y admiran ese pueblo. Hoy, ¿verdad? Israel, ¿no? Ora por Israel, haciendo un énfasis de este pueblo, porque están viendo cumplimiento donde aún no lo hay.
Todo aquello estaba apuntando a un redentor, a alguien que realmente ganaría las batallas. Cuando alguien ve, por ejemplo, ¿no?, David y Goliat, ¿no?, y empieza a tomar una aplicación de cumplimiento, no puede entender que eso apunta a algo más claro, que el paladín protector de la iglesia es Cristo. Él es el verdadero paladín de su pueblo. Así que, hermanos, es evidente que el autor acá hace un contraste entre la primera etapa de la revelación y esta etapa actual. La primera no es inferior, no es que no sea importante, tiene información, es palabra de Dios, pero debe ser entendida como promesa. Esa promesa fue dada en sombras, fue dada en tipos, fue progresiva, fue fragmentada, fue dada de muchas maneras por instrumentos humanos. Pero cuando llega el cumplimiento, Dios nos habla. Y lo dice simple y llanamente y de forma directa. Dios ahora nos habla por el Hijo. Punto. Definitivo. Dios ahora nos habla por el Hijo. Calvino dice lo siguiente: cuando habla, dice él, de los últimos tiempos, insinúa que ya no hay razón para esperar nueva revelación. ¿Por qué? Porque lo que trajo Cristo no es algo eventual, es algo definitivo. Dice él, en tal sentido, dan siempre a entender los apóstoles con el término los últimos tiempos. Cita él a Pablo cuando habla a los corintios, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice él ahora, por lo tanto, si Dios ha hablado por última y definitiva vez, es conveniente que nos detengamos en eso. Ahora, pastor, ¿y cómo Dios nos habla hoy en día? Es un tema, ¿verdad?, polémico, ¿no? Pastor, ¿por qué Dios no habla de forma audible ahora? Pastor, ¿y qué de ellos que dicen, yo lo escuché en un sueño, en una visión, yo escucho la voz audible? La pregunta es, ¿cómo nos ha hablado Dios hoy en día? Dejo que responda la Biblia sin poner nada más. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. Pero mira cómo sigue. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, Juan 14, 7 al 10. Dice ahí el Señor, si me conocieseis, también a mi Padre. Si a mí me conoce, dice el Señor, también a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, mira lo que le responde Jesucristo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, esta parte es, bueno, definitiva. Las palabras que yo os hablo, las que están en tu Biblia registradas, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, esto es definitivo. ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? Por el Hijo. Pastor, ¿eso qué significa? Tu Biblia, hermano. La revelación completa, plena de Dios está en tu Biblia, traducida a tu idioma. En Cristo tenemos esa plena revelación y definitiva y última de Dios. ¿Y para qué se te dio a ti
a entender ello, para el que es creyente, para salvación. Él es el Evangelio. El hombre tiene la revelación de Dios ahora para salvación. Deja de buscar el Evangelio en lo místico, en falsos profetas. Él es el Evangelio. Y Él ha hablado claramente. Tu Biblia expone lo que el Señor da a conocer para salvación. Hermanos, ¿cómo aplicamos estos dos primeros pasajes? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Bueno, Dios ha hablado. Presta atención a su voz. Dios ha hablado y ahora lo ha hecho de forma definitiva por medio de su Hijo. Dios ha hablado de una vez y para siempre en Cristo. Presta atención a su voz. Dios ha hablado. Dice ahora, Dios nos ha hablado. La pregunta es, ¿te asombra, hermano, cuando lees esto? Dios habló, pero ahora Dios nos ha, hablado. ¿Te asombra esto, hermano? Dice un teólogo, Bruce de apellido, quizá, dice él, no hay texto tan importante en la Biblia como este. Dios ha hablado. Ahora, es como que perdió su riqueza este texto, ¿verdad? Porque lo cantamos, lo recitamos, lo saben de memoria. Pero hermano, esto no debe dejar de asombrarnos. No solamente porque Él habla, porque siempre lo ha hecho. Desde que uno lo ve revelado, dice, y dijo Dios. Siempre Él ha hablado. Desde la creación Él ha estado hablando, pero que nos hable a nosotros, eso sí debe asombrarte. ¿Por qué? Job 11, 7 al 8. ¿Por qué debería asombrarnos que Dios nos hable a nosotros? Job 11, 7 al 8. Pregunta ahí, ¿descubrirás tú? ¿Podrás tú descubrir sus secretos? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? O sea, es imposible, según este pasaje, conocer a Dios. Nadie puede, nadie podrá, a menos que Él quiera hablar, que Él quiera comunicar, que Él desee darse a revelar. Así que, hermano, Dios no solo existe, Dios no está en silencio. La pregunta es, ¿estás escuchando su voz? O mejor dicho, ¿estás abriendo su palabra para oír su voz atentamente? O tal vez, ¿estamos atentos a su voz? Aun cuando veo la creación, porque Dios te habla por su palabra, pero también por su creación, por su providencia y también por tu conciencia. Hay muchos que se han hecho sordos para escuchar la voz de Dios. Esa nefasta enseñanza carismática, emotiva, dependiente de falsos profetas, de que alguien de manera privada tenga una revelación de una voz audible que no viene del Señor, ha hecho que tapemos los oídos y ya no admiremos cuando le oímos en su palabra o en su creación. Hermano, ¿no te asombra a ti entender que Dios ha dejado su voz audible por los profetas y ahora por su Hijo Jesucristo? No es una voz confusa que está por ahí. Es una voz clara, definitiva, completa.
que revela su voluntad. ¿Por qué Dios nos habló? ¿Has pensado eso? Si Dios no requería nada de ti, de mí, ¿por qué Dios quiso hablarnos? Hermanos, esto debe usted captarlo, entenderlo. La voz de Dios salió porque quiere comunión con sus criaturas. La voz de Dios es siempre pactual, es siempre una voz de pacto. La primera vez que escuchamos hablar a Dios con los hombres, ¿qué es lo que hace con Adán? ¿Qué plantea con Adán? Un pacto. Harás esto, esto no harás, y estaremos en comunión juntos. Llega la caída. ¿Qué le dice ahora el Señor? Enviaré un redentor para que otra vez haya comunión. Después habla con Noé. ¿Para qué? Pacto. Luego con Abraham. ¿Para qué? Pacto. ¿Qué hace con él? Hace un pacto. Abraham, oirás mi voz. ¿Por qué? Quiero contigo una relación, como no lo tendré con los que no oyen mi voz. La voz de Dios es una voz de pacto. Es una voz pactual. Él desea tener comunión con sus criaturas, comunión con su pueblo. ¿Por qué debo admirarme de todo esto? De estos dos versículos. Porque es por medio de su voz que Dios nos llama a la comunión, hermanos. Así que, hermanos, cuando vayan a sus Biblias, no lo haga solamente por cumplir con su lectura diaria. No lo haga solo por cumplir mi tiempo de devocional. Escuche la voz de Dios. Esa palabra que te es dada para que tengas comunión con Dios. Comunión entre Él y su pueblo. Te pregunto, ¿estás recibiendo así su palabra? Ese llamado de comunión con Él por su palabra. Ahora, algo más, hermanos, y cierro con esto. Este principio que hemos visto el día de hoy, que Dios ha hablado, también trae algo más en el creyente: seguridad de salvación. ¿Cómo es, pastor? No entiendo. ¿Cómo este principio trae seguridad en el cristiano? He escuchado muchas veces esto: pastor, no estoy seguro de que yo sea un elegido de Dios. No estoy seguro que sea salvo, pastor. Amado hermano, creyente, tienes muchas razones para pensar que Dios te está llamando a ti a la comunión con Él. ¿Por qué? Porque hay gente afuera que nunca escuchará la palabra de Dios. Nunca escuchará esa revelación especial que lo llame para salvación. Y dejará esa oportunidad de tener comunión con Dios. Pero a ti, que vienes, que escuchas su voz, Él te ha hecho escuchar su voz para que vengas a Él y te reúnas en pacto con Él. Él reveló su voz para llamar a los que han de ser salvos. Así que hay muchos motivos para que pienses que Él te llamó a comunión con Él. Oramos, hermanos. Señor, tu palabra ha sido expuesta el día de hoy. Hay mucho más, Señor, que podríamos decir de estos dos versículos. Es tan rico el pasaje. Sin embargo, la idea del texto es un contraste para llegar a algo definitivo, algo perfecto. El cumplimiento de una promesa, el Hijo. Ahora tú has hablado por medio del Hijo. No hay que buscar en otro lado. No hay que buscar en palabras humanas. Señor, has dejado tu palabra para que el cristiano pueda escuchar tu voz ahí
y luego tenga comunión contigo por ella. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos a ver con este celo y este afecto la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.